¿Te has sentido inseguro, dudando de ti mismo, como si no fuera suficiente? Adivina, llegó la hora de romper con eso, porque te daré un consejo. La autoestima no es algo con lo que naces, es algo que construyes. En este video, te daré las claves para fortalecer tu confianza. Te compartiré 7 consejos claves que nadie conoce, como escribir una carta al futuro o cómo concentrar tu mantra interno. Créeme, después de este video caminarás con una seguridad que nadie podrá derribar. 1. Practica la autoaceptación. Aceptarte tal y como eres es fundamental para construir una autoestima sólida. Reconoce tus fortalezas y debilidades y entiende que la perfección no existe. La autoaceptación te permite ser auténtico y vivir sin máscaras. Muchas veces, somos nuestros peores críticos. Nos enfocamos en lo que nos falta, en nuestros errores o en lo que creemos que deberíamos ser. Pero la clave de la autoaceptación está en cambiar esta mentalidad y entender que eres suficiente tal como eres, mientras trabajas en ser la mejor versión de ti mismo. Ahora, ¿cómo practicar la autoaceptación? Cambia el diálogo interno. En lugar de decirte no soy suficiente o siempre fallo, reemplázalo con afirmaciones como estoy aprendiendo y creciendo cada día o merezco amor y respeto. Deja de compararte con los demás. Cada persona tiene su propio camino. La comparación solo genera frustración. Enfócate en tu propio progreso y celebra tus logros. Abraza tus imperfecciones. Nadie es perfecto, y eso es lo que nos hace humanos. Acepta que cometerás errores, pero eso no define tu valor. Aprende de ellos y sigue adelante. Celebra lo que te hace único. Haz una lista de tus cualidades, talentos y logros. Verás que tienes muchas razones para sentirte orgulloso de ti mismo. Practicar la autoaceptación te ayudará a sentirte más libre, seguro y en paz contigo mismo. Cuando dejas de luchar contra lo que eres y comienzas a valorarte, tu confianza se eleva y tu vida cambia. 2. Establece límites saludables. Aprender a decir no cuando sea necesario es vital para mantener tu bienestar emocional. Establecer límites claros te ayuda a proteger tu espacio personal y a evitar situaciones que puedan afectarte negativamente. Muchas personas evitan poner límites por miedo a ser rechazadas o a parecer egoístas, pero en realidad, establecerlos es un acto de amor propio y respeto. No solo te ayuda a sentirte más seguro y en control de tu vida, sino que también mejora la calidad de tus relaciones, ya que las personas aprenden a valorarte y respetarte más. ¿Cómo establecer límites saludables? Identifica qué te incomoda. Presta atención a las situaciones o comportamientos que te hacen sentir incómodo, agotado o irrespetado. Estas son señales de que necesitas establecer un límite. Aprende a decir no sin sentir culpa. No tienes que justificarte por poner un límite. Puedes decir cosas como, no puedo hacer esto ahora, tengo otras prioridades. Prefiero no hablar de ese tema, no me siento cómodo. Gracias por la invitación, pero esta vez no podré asistir. Comunica tus límites con claridad y firmeza. Explica tus límites de manera directa pero respetuosa. Por ejemplo, no me gusta recibir llamadas después de las 9 de la noche, prefiero hablar en otro horario. Me siento incómodo cuando hacen comentarios sobre mi cuerpo. Te agradecería que no lo hicieras más. No te sientas responsable por las reacciones de los demás. Algunas personas pueden molestarse cuando empieces a poner límites, pero eso no significa que estés haciendo algo malo. Su reacción es su responsabilidad, no la tuya. Mantente firme y recuerda que proteger tu paz es más importante. Prioriza tu bienestar sin miedo a perder personas. Las relaciones sanas respetan los límites. Si alguien se aleja porque empezaste a valorarte más, esa persona no era la correcta para tu vida. 3. Rodéate de personas positivas. El entorno en el que te encuentras influye directamente en tu autoestima, confianza y bienestar emocional. Las personas con las que pasas más tiempo pueden impulsarte a crecer o, por el contrario, drenar tu energía y afectar tu mentalidad. Rodearte de personas positivas no significa que deban estar felices todo el tiempo, sino que tengan una mentalidad de crecimiento, te apoyen y te inspiren a ser mejor. Estas personas celebran tus logros, te motivan en momentos difíciles y te ayudan a mantener una perspectiva optimista. Por otro lado, las personas tóxicas pueden llenarte de dudas, inseguridades y negatividad, afectando tu desarrollo personal y tu confianza en ti mismo. Ahora, ¿cómo rodearte de personas positivas? Identifica quiénes suman y quiénes restan en tu vida. Haz una lista mental de las personas con las que más interactúas.
Pregúntate, ¿me siento mejor después de hablar con ellos o termino agotado? ¿Me apoyan en mis metas o me desmotivan? ¿Me inspiran a crecer o constantemente critican mis esfuerzos? Aprende a soltar relaciones tóxicas. Si alguien constantemente te critica, te hace sentir inseguro o no respeta tus límites, es momento de tomar distancia. No tienes que mantener a alguien en tu vida solo por costumbre. Desventajas de no rodearte de personas positivas. Mayor inseguridad y baja autoestima. Las personas negativas pueden hacerte dudar de ti mismo y de tus capacidades. Falta de motivación y estancamiento. Si tu entorno no te inspira a mejorar, es más fácil quedarte en tu zona de confort sin avanzar. Más estrés y agotamiento emocional. Las relaciones tóxicas pueden drenar tu energía y aumentar la ansiedad. Dificultad para alcanzar tus metas. Si te rodeas de personas que siempre ven problemas en lugar de soluciones, será más difícil que logres lo que te propones. 4. Establece metas realistas. Trazar objetivos alcanzables te brinda un sentido de propósito y dirección. Cada meta lograda, por pequeña que sea, refuerza tu autoestima y te impulsa a seguir adelante. 5. Practica el autocuidado. Dedicar tiempo a actividades que disfrutas y que te relajan es esencial para tu bienestar. El autocuidado puede incluir desde leer un libro hasta disfrutar de un baño relajante. Y recuerda, si has llegado hasta aquí, estás a solo unos minutos de descubrir 7 consejos secretos que te ayudarán a transformar tu autoestima de manera real y efectiva. No te lo pierdas. Estos trucos poco conocidos cambiarán tu perspectiva y te harán sentir más seguro que nunca. 6. Enfrenta tus miedos. Tener metas claras es fundamental para el crecimiento personal y la confianza en uno mismo. Cuando estableces metas alcanzables, das dirección a tu vida y te sientes motivado para seguir avanzando. Sin embargo, si tus metas son demasiado ambiciosas o poco realistas, puedes terminar frustrado y desmotivado. El secreto está en encontrar el equilibrio, metas que te reten, pero que también sean alcanzables con esfuerzo y constancia. 7. Aprende algo nuevo. El aprendizaje continuo es una de las mejores formas de mejorar tu autoestima y confianza. Cada vez que adquieres una nueva habilidad o conocimiento, refuerzas la idea de que eres capaz de crecer y adaptarte. Además, aprender algo nuevo estimula tu cerebro, expande tus oportunidades y te hace sentir más seguro en diferentes áreas de tu vida. El problema es que muchas personas creen que ya es tarde para aprender o que no tienen tiempo, cuando en realidad nunca ha sido tan fácil acceder a información y desarrollar nuevas habilidades. ¿Y te preguntarás cómo empezar a aprender algo nuevo? Elige algo que realmente te interese. No aprendas solo por obligación. Pregúntate, ¿qué habilidad o conocimiento te emociona desarrollar? Puede ser tocar un instrumento, aprender un idioma, mejorar tu comunicación o incluso dominar una nueva aplicación. Dedica al menos 10 a 30 minutos al día. No necesitas horas de estudio. La clave está en la constancia. Puedes empezar con 10 minutos diarios y aumentar el tiempo según tu ritmo. Usa diferentes métodos de aprendizaje, libros y audiolibros, videos de YouTube y cursos online. Práctica en la vida real. Lo aprendido solo se convierte en habilidad cuando lo aplicas. Rodéate de personas que también quieran aprender. Unirte a comunidades o grupos de aprendizaje te motivará a seguir adelante. Acepta los errores como parte del proceso. Al principio no serás experto, y está bien. Lo importante es seguir practicando sin miedo al fracaso. El aprendizaje es un superpoder. No importa tu edad o situación, siempre puedes descubrir algo nuevo que transforme tu vida. 8. Practica la gratitud. La gratitud es una de las formas más poderosas de mejorar tu autoestima y confianza. Cuando te enfocas en lo que tienes en lugar de lo que te falta, entrenas tu mente para ver lo positivo en tu vida y valorarte más. Muchas veces, nos dejamos llevar por la comparación o las preocupaciones diarias, olvidando todo lo bueno que ya tenemos. Pero al practicar la gratitud de manera consciente, mejoras tu estado de ánimo, reduces el estrés y fortaleces tu bienestar emocional. ¿Cómo practicar la gratitud en tu día a día? Lleva un diario de gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, desde un logro personal hasta disfrutar de un café por la mañana. Exprésalo en voz alta. Cuando te sientas abrumado, detente y di en voz alta algo por lo que estás agradecido. Esto ayuda a cambiar tu enfoque mental. Da las gracias a los demás. Agradecer a alguien, ya sea con palabras o un gesto, no solo fortalece tus relaciones, sino que también te hace sentir bien.
Practica la gratitud en los momentos difíciles. Incluso en tiempos difíciles, busca algo positivo. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Haz una lista de tus logros y cualidades. Agradece por lo que has logrado y por las habilidades que tienes. Esto refuerza tu autoestima y confianza. 9. Cuida tu salud física. Tu cuerpo y tu mente están conectados. Cuando cuidas tu salud física, también fortaleces tu autoestima, confianza y bienestar emocional. No se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien, tener energía y vivir con más vitalidad. Muchas veces, descuidamos nuestra salud por falta de tiempo, motivación o malos hábitos. Pero hacer pequeños cambios en tu rutina puede transformar tu estado de ánimo, tu nivel de energía y tu seguridad en ti mismo. Haz ejercicio regularmente. No necesitas ir al gimnasio todos los días. Basta con caminar 30 minutos, hacer yoga o practicar algún deporte que disfrutes. Lo importante es moverte. Aliméntate bien. Tu alimentación impacta directamente en tu energía y estado de ánimo. Intenta incluir más frutas, verduras, proteínas y agua en tu dieta y reduce el consumo de ultraprocesados y azúcar en exceso. Duerme lo suficiente. El descanso es clave para una buena salud. Intenta dormir entre 7 y 9 horas diarias para que tu cuerpo y mente se recuperen. Escucha a tu cuerpo. Si sientes estrés, fatiga o dolores frecuentes, es una señal de que necesitas más autocuidado. No ignores las señales de tu cuerpo. Evita el sedentarismo. Si pasas muchas horas sentado, intenta moverte cada cierto tiempo. Pequeños cambios como estirarte o dar una caminata breve pueden marcar la diferencia. Tu cuerpo es el vehículo que te lleva por la vida. Cuidarlo no es un lujo, es una necesidad. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en tu energía, autoestima y bienestar. 10. Sé amable contigo mismo. Ser amable contigo mismo es una de las claves para mejorar tu autoestima y confianza. Muchas veces, somos nuestros peores críticos, nos exigimos demasiado y nos castigamos por cada error. Pero la manera en que te hablas a ti mismo influye directamente en cómo te sientes y en lo que crees que eres capaz de lograr. Aprender a tratarte con amor, paciencia y comprensión es fundamental para desarrollar una mentalidad más positiva y segura. Si no eres tu mejor aliado, ¿quién lo será? Mejora tu autoestima cuando te hablas con respeto y cariño, tu autopercepción cambia para mejor. Aumenta tu confianza en lugar de enfocarte en tus fallos, aprendes a reconocer tus fortalezas. Reduces el estrés y la ansiedad. Dejar de castigarte por cada error te ayuda a vivir con más paz mental. Te motivas a seguir adelante. Tratarte con amabilidad te impulsa a seguir creciendo sin miedo al fracaso. Habla contigo como hablarías con un amigo. Imagina que un ser querido te cuenta que cometió un error. ¿Le dirías que es un fracaso y que nunca lo logrará? Entonces, ¿por qué hablas así contigo mismo? Cambia la autocrítica destructiva por palabras de aliento. Acepta que cometer errores es parte del proceso. Nadie es perfecto, y todos nos equivocamos. Cada error es una oportunidad de aprendizaje, no una razón para castigarte. Deja de compararte con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo y circunstancias. Concéntrate en tu progreso, no en la vida de otros. Celebra tus logros, por pequeños que sean. No esperes a alcanzar una gran meta para sentirte orgulloso. Cada pequeño avance es valioso y merece reconocimiento. Hablarte con amor y respeto es el primer paso para construir una autoestima fuerte. Si tú no crees en ti mismo, nadie más lo hará. Empieza hoy mismo a tratarte con la amabilidad que mereces. Llegaste al momento clave. Aquí van los 7 consejos secretos que cambiarán por completo tu autoestima. Prepárate para ponerlos en práctica y transformar tu vida. Toma nota y empieza a aplicar estos trucos hoy mismo. Tu mejor versión está a punto de comenzar y vamos allá. Técnica del espejo inverso. La mayoría de las personas se miran al espejo buscando defectos. Cambia el enfoque. Cada vez que te veas en el espejo, destaca 3 cosas positivas sobre ti, ya sea físicas o de tu personalidad. Refuérzalo con una sonrisa. Al principio puede parecer forzado, pero con el tiempo reprogramarás tu cerebro para verte con más amor. Escribe una carta del futuro. Redacta una carta como si fueras tu yo del futuro hablándole a tu yo actual. Describe cómo has logrado superar tus inseguridades y convertirte en una versión más segura y exitosa. Léela cada vez que necesites motivación. Este truco engaña a tu cerebro para que empiece a creer en esa versión mejorada de ti mismo. El diario del espejo retrovisor.
Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas en las que fuiste mejor hoy que ayer. Pueden ser detalles pequeños, como haber hablado con más seguridad o haber completado una tarea difícil. Este ejercicio te hará ver que avanzas cada día, aunque sea poco a poco. Cambia tu mantra interno. Muchas veces repetimos frases negativas sin darnos cuenta: soy un desastre, no soy suficiente, etc. Cámbialas por afirmaciones poderosas. Pero aquí está el truco: en lugar de decir soy seguro, que puede sonar falso al principio, usa estoy en camino a ser más seguro cada día. Tu cerebro lo aceptará mejor y lo reforzará con el tiempo. La técnica 3,2,1 desafío. Cada día, desafíate a hacer cosas que refuercen tu confianza. 3 pequeñas acciones, por ejemplo, sonreír más, mantener contacto visual, hablar con seguridad. 2 acciones medianas, dar tu opinión en una reunión, probar algo fuera de tu zona de confort. 1 acción grande, algo que normalmente evitarías por miedo, como grabar un video o hablar con alguien nuevo. Cada vez que cumples el desafío, tu cerebro asocia la acción con éxito, fortaleciendo tu autoestima. Anclajes de confianza. Elige un objeto que lleves siempre contigo, un anillo, pulsera, reloj, llavero, y asócialo con una emoción de seguridad. Cada vez que lo toques, recuerda un momento donde te sentiste fuerte y seguro. Tu mente creará un anclaje entre el objeto y la sensación de confianza, activándolo cuando lo necesites. Aplica la regla del 5 segundos para vencer la inseguridad. Cada vez que dudes de hacer algo por miedo o baja autoestima, cuenta regresivamente: 5, 4, 3, 2, 1, y hazlo sin pensarlo. Esta técnica rompe el ciclo de la autocrítica y te impulsa a actuar antes de que tu cerebro te frene. Estos trucos poco conocidos pueden hacer una gran diferencia en tu autoestima si los aplicas con constancia. La clave está en la repetición y la intención. ¿Cuál de estos trucos probarás primero? Escríbelo en los comentarios y comencemos juntos este cambio.